Pues un guión son los planos de un edificio, ¿no? Yo creo que tienes que saber cuando escribes un guión que estás dando unos planos sobre los cuales muchos otros seres humanos, con su talento, su discurso y su necesidad expresiva, van a construir, ¿no? Entonces quizá los guionistas sufrimos con frecuencia la frustración de que lo que se construye sobre él no es lo que nosotros veíamos, ¿no? Yo intento mantener la postura de saber que eso tiene que ser así. Un guión no lo metes en una máquina y se produce una película exactamente según los parámetros implícitos en el guión, sino que aportas otros talentos, otros, como decía, otros discursos, otras expresividades, ¿no? Entonces, a veces el edificio que resulta, pues no es lo que tú querías, por supuesto, casi nunca es lo que tú querías. A veces lo que pasa es que eso que sale, bueno, pues tampoco está mal, y otras veces es el 80% de las veces es un gran sentimiento de frustración, ¿no? Pero contando con ello, pues la frustración es un poquito menor, claro. Pues yo procedo del teatro, como todos, bastante gente de mi generación, ¿no? Yo soy de la generación, yo soy de los años 50 y muchos compañeros míos vienen del teatro. Yo empecé del teatro como actor, además, empecé a escribir teatro y yo trabajaba con Alonso de Santos, un autor teatral al que encargaron una serie de televisión que se llama Eva y Adán, Agencia Matrimonial, en el año 80 y tantos, ¿no? Y nada, pues trabajé con él en aquella serie, con Yolanda García Serrano y con Eduardo Orlando Guevara. Después de aquello trabajé en un programa, también por un amigo del teatro, que era Pedro Reyes, un cómico que me llamó para hacer la continuidad de un programa de humor que se llamaba ¿Pero esto qué es?, en televisión española, que era de sketches y de humor y de música y tal, ¿no? Y después ya, por conocimiento personal de Joaquín Oristrel, él me recomendó a Mercero para Farmacia de Guardia, ¿no? Y la verdad es que a partir de ahí vino todo muy rodado realmente. Yo soy de la generación que todavía, en la que todavía había más demanda que oferta de guionistas, porque empezó el boom de las privadas. Farmacia de Guardia propició un crecimiento muy rápido de las series. Y la verdad es que siempre he considerado que tuve mucha suerte porque por una vez estaba en el lugar preciso, en el momento preciso. No siempre ha sido así en mi vida, pero en esto pues sí. La verdad es que tengo una cultura y unos gustos muy de aluvión, ¿no? Entonces, en mi formación, digamos, de imaginario a la hora de escribir, pues hay de series de televisión muy míticas que yo veía cuando era pequeño hasta películas que me han marcado, pero que van desde películas de monstruos, aquellas de Ray Harryhausen, que yo era un apasionado. No sé, mi película favorita es El tercer hombre, realmente, ¿no? Es una película que tiene para mí muchos de los elementos que me gustan mucho, ¿no? No sabría decirte mi película mítica cuando eres un guionista favorito, pues Billy Wilder, pues como no mencionar a Willy Wilder, de los actuales Aaron Sorkin, por supuesto, pero eso es un poquito tópico decir todo esto, ¿no? Mira, yo no tengo un gran sentimiento corporativo ni de agravio profesional ni nada por el estilo. El trabajo del guionista, vamos, yo parto de la base de que a mí nadie me pide que sea guionista, ¿no? Yo soy porque quiero, porque me gustaba, incluso fui guionista a pesar de muchas voluntades. Cuando yo empecé con el teatro, era más bien dramaturgo, ¿no? Y me considero dramaturgo en general, hago teatro, televisión, cine, y para mí es escritor dramático, ¿no? Entonces, para mí, cada guión es una empresa, es una aventura y es bueno, un desafío también, ¿no? Valorado o no, pues depende. Yo creo que si se paga bien, se paga mal. Es que, yo qué que te diga, creo que los guionistas ganan más que muchas personas que hacen cosas más importantes. Ganan más que los cirujanos, ganan más que los mineros, ganan más que los pilotos de avión, yo qué sé. O sea, que me parece que el discurso este victimario que hay ahora del guionista y demás, no lo comparto. Creo que sí, que bueno, ¿qué significa que esté bien valorado? Socialmente, pues lo mismo. Es que la gente no tiene por qué valorar al guionista realmente, ¿no? Yo no estoy aquí para que me valoren socialmente. Así que la respuesta estándar, no está suficientemente valorado, por supuesto, sufrimos mucho, nos desprecian, nos pagan mal, eso voy a decir. Yo creo que el guionista tiene que hacer lo que le pidan que haga. El guionista es parte de un proceso, es parte de todo un proyecto que es una película y depende en qué película, depende de tu relación con la productora, tu relación con el director, te va a pedir unas cosas u otras, ¿no? Si tú te pones a hacer lo que no te piden que hagas, vas a ser un estorbo. Tienes que estar ahí para lo que te pidan. A veces ves que no te piden absolutamente nada y tú ves que la película se despeña, pero llegar ahí al plató a dar voces o a reclamar que te hagan caso o decir al productor cosas no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que tener una mentalidad de que esto es un trabajo colectivo y tú haces tu parte. Es que yo en el cine trabajo casi siempre por encargo, trabajo siempre para alguien.
Yo nunca, o casi nunca, he escrito un guión por mi cuenta. A mí lo que me gusta es el teatro realmente, ¿no? Y el teatro es donde yo escribo lo que me parece, ¿no? Y en ese teatro, pues a veces escribo, me pongo a escribir a ver qué me sugiere la palabra, porque el teatro la palabra tiene más importancia que en el cine, por supuesto. Yo no soy un gran guionista de cine ni de televisión, porque soy un buen dramaturgo. Yo no pienso en imágenes, como se dice, cada vez más, ¿no? Pero mi mundo es en las palabras, ¿no? Entonces, en el teatro sí puedes hacer que la palabra te lleve, ¿no? En el cine no debe ser así. Y yo por eso no soy un buen guionista de cine, contra lo que... bueno, eso creo yo. Lo que pasa es que engaño a la gente y otros se creen que sí lo soy. Pero entonces casi siempre yo me hago cargo de un poco del imaginario de otro. Me pide qué quiere, me lo explica y trabajo con él. Por eso me gusta trabajar con directores. Porque yo creo que la experiencia dura de guionista en el cine es coger ese guión que has estado mimando tú solo durante meses o años, que lo has visualizado hasta el final y luego mandarlo a la guerra, que eso sí que es la guerra. Es mandar a tu hija a un matrimonio de conveniencia con el señor feudal que no sabes qué le va a hacer. Entonces yo sí que creo que es mejor trabajar para un director, si es posible, porque ahí sí que estableces complicidad con él y no hay esas sorpresas, porque las sorpresas vienen antes y lo dialogas, ¿no? O un productor que te pide, te encarga, o incluso reescribir un guión ajeno, etcétera, ¿no? Entonces no tengo unas grandes ínfulas autorales yo como guionista de cine. Depende, a veces sí, a veces no. Yo cuando escribí Los lunes con Fernando, la escribimos juntos. Cuando escribes con el director es mucho más fácil de conocerla, porque él está contigo trabajando y tú entiendes muy bien qué es lo que él quiere y es muy raro que luego haya un enorme salto entre lo que sigue y de lo que ves. Cuando es una película que te pide un productor y luego aparece un director y la hace suya, pues ese tránsito a veces es muy doloroso, ¿no? Para mí es particularmente duro. Yo tengo mucha frustración con la película Lope, que es una película que yo escribí con mucho, mucho cariño y mucha dedicación. Le dediqué mucho tiempo y yo creo honradamente que era un guión muy bonito, ¿no? Y luego vi la película y no se parecía a nada, realmente, ¿no? Reconocía las palabras, reconocías las escenas, pero no tenía ni el hálito que tenía la película, ni tenía el humor que tenía la película, ni tenía una cierta poesía que la película tenía, ¿no? Y ese ha sido quizá el choque más duro, ¿no? Existe, sí, lo que pasa es que se combate metiéndote en el folio en blanco que no tengas nada que escribir. Muchas veces te pones a escribir y sobre la marcha pues surge algo. Luego tiras lo que has escrito hace un momento, lo tiras y lo retomas donde crees que has encontrado el pulso. Es verdad que existe el bloqueo, por ejemplo, y hay veces que no puedes escribir. Ahora, en vez de tomarte la tremenda, es mejor dejarlo, irte al cine o irte a dar una vuelta y dejarlo para el día siguiente, ¿no? Pero creo que la rutina ayuda mucho frente al bloqueo, ¿no? Yo soy un poquito prosaico para estas cosas. Entonces, si tienes un horario, es verdad que. Y dices, a las 7 de la mañana se te ocurre algo a las 6 de la mañana, y, ay, no, y me levanto los. No, no. Dices, bueno, lo dejo para las 9 y entonces a las 9 te pones. Y así a las 9 siempre tienes algo que has ido acumulando. Pero sí, existe el bloqueo, por supuesto. Y ese mirar folio en blanco a veces es más que nada el pánico a saber, por lo menos en mi caso, el pánico es a saber si vas a estar a la altura de la expectativa, ¿no? Cuando alguien finalmente te contrata, a veces hasta te paga un anticipo, Dios mío, y entonces dices, y ahora tengo yo que responder, ¿no? Para mí el pánico es que siempre pienso que van a descubrir. Digo, esta vez se van a dar cuenta. Hay errores que tienen remedio. Los errores que tienen remedio se curan reescribiendo. Entonces, todos los errores tienen remedio. Pero el que no tiene remedio es creerte que has escrito la obra definitiva, la obra maestra. Porque entonces vas a sufrir muchísimo. Yo creo que los cambios más raros y frikis son en la televisión muchas veces porque son motivo de las prisas, son motivos de cuestiones de producción y demás. Y ahí sí que te piden cambios realmente inverosímiles de la noche a la mañana, ¿no? En alguna película bueno, ¿sabes qué pasa? Casi todos los cambios, o sea, los guiones te van pidiendo unos cambios y hasta cierto momento mejoran el guión. Pero a partir de un cierto momento sabes que todos los cambios son para peor. Porque son los que ya derivan a última hora de cuestiones de capricho. Porque el actor dice, porque el otro tal, porque producción. Entonces es verdad que a partir de un momento todos los cambios te parecen realmente muy agresivos, ¿no? Me gustaría tener una anécdota así más jugosa de contarte con respecto a esto, pero no recuerdo ahora mismo así un cambio que me dijeran, Dios mío, ¿qué es esto? Sí en la tele, muchísimas cosas, ¿no? Yo por lo general trabajo con el otro guionista la escaleta, hablándola, y entonces uno de los dos la pasa, digamos, la teclea, el que esté con más ganas en ese momento, y luego el diálogo, la verdad, lo debimos al 50%, de aquí a aquí tú y de aquí a aquí yo. Como has hablado mucho, normalmente no hay enormes discrepancias, ¿no? Y luego si las hay, pues se hace una nueva versión en la que ya se unifican
un poco se liman las asperezas y se cose la costura. Pero yo mucho que no he escrito, pero de aquí para allá tú y de aquí para allá yo. Sí, yo la verdad es que lo voy como las escenas, sobre todo las que tienen más temperatura emotiva, me las voy interpretando yo por lo bajito, ¿no? Entonces me las digo y a veces si hay gente que dice, ¿de qué dices? No, no, nada, nada. Y tal. Entonces veo si me hacen reír o si me emocionan realmente, ¿no? Y luego después pues tienes truquillos como intentar dónde cortar la escena, este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo es repetírmelo, interpretármela yo por dentro, es realmente lo que me funciona. Vamos a ver, yo cuando empecé, yo que ya hablo como los viejecitos, ¿no? Pero yo cuando empecé no había nada de todo esto. Porque yo empecé a escribir guiones en los años 80 y pocos y no había nada traducido. Y recuerdo que Joaquín Luis Trell y Yolanda García Serrano, concretamente, que eran muy amigos y yo conocía bastante a Yolanda y a Joaquín, ellos se traían en inglés los libros de Sitfield, los fotocopiaban y se los pasaban y ahí me llegaban también, ¿no? Y yo alucinaba con todo aquello, ¿no? Y es verdad que los libros de guión, cuando tú estás metido en la escritura dramática, hay veces que estos libros le dan nombre y palabras a cosas que tú intuyes, ¿no? Entonces son muy buenos para reafirmar lo que sabes, para buscar atajos y cosas que no sabías cómo resolver, eh, te ayudan a clarificar, ¿no? Ahora, yo creo que el camino desde la nada, el que no sabe nada y lo primero es comprarse un libro de guión y luego intenta seguirlo, no sé yo hasta qué punto eso es útil, ¿no? Es verdad que los libros de guión además son como los libros de cómo se pinta un cuadro en X días. Bueno, proponen un modelo muy estandarizado, muy canónico, muy paradigmático, como ellos nos dicen, y yo creo que el abuso de esos manuales ha llevado a una escritura muy estandarizada, que el horror es que además ellos han caído en manos de los ejecutivos, han caído en manos de los productores, que intentan que toda la escritura se base en esos libros, ¿no? Entonces, como todo lo académico, bueno, pues tiene bastantes efectos secundarios. Es muy mal momento para empezar, la verdad, eso es una pena. Yo les aconsejaría que hubieran nacido hace 15 años, pero como eso no pueden hacer, la verdad, mira, yo creo que ningún trabajo es baldío, que acepten cualquier cosa. La verdad, cualquier cosa. No hay un trabajo menor o pequeño. Yo lo primero que hice fue este programa de variedades, que lo he mencionado después que la serie de la nieve, pero empecé antes, ¿no? Y cuando yo empecé, cuando me mandaron aquello, yo escribía obras de teatro. Y esto era pues hacer las piececitas de enlace entre una actuación y otra, ¿no? Y yo decía, bueno, pues esto es una cosa muy sencilla, porque son tres frases. Y fue dificilísimo realmente, ¿no? Entonces date cuenta que cada cosa que te pidan, ser dialoguista en un culebrón, ser lo que sea, ¿no? Estar en plató para las frases y para hacer los arreglos. Todos los trabajos enseñan mucho, no hay ningún, o sea, no crees de que estás por encima de casi nada y luego sobre todo una vez que estás con el trabajo, de verdad respetar mucho lo que estás haciendo. Yo conozco mucho guionista que tiene la actitud de que está haciendo algo muy por debajo de su talento, pero es que a lo mejor no le llega nunca la ocasión de demostrar ese megatalento. Entonces aplica ese talento a lo que estás haciendo, porque tú puedes hacer grande lo pequeño y lo trivial. Yo para eso soy un poco cursi, pero es verdad. Creo que hay que poner todo lo que puedas en cualquier mierda que te pidan. We find it overwhelming.